¿Sabes qué es peor que un juego malo? Un juego que tenía todo para triunfar y su propia empresa lo arruinó. Decisiones corporativas, monetización agresiva, cambios que nadie pidió, prisas por lanzarlo y proyectos con potencial brutal que acabaron cayendo no por culpa de los jugadores, sino de quienes lo dirigían desde arriba. Hoy vamos a ver varios ejemplos claros de juegos que no fracasaron por lo que eran, sino por cómo los gestionaron. Y vamos a empezar con el caso de Silent Hill PT. Primero hay que entender el contexto. PT no era una demo sin más, era una declaración de intenciones brutal, en una época donde el terror estaba saturado de sustos baratos y fórmulas quemadas. Aparece esto en la store de PlayStation sin avisar, gratis, misterioso y firmado por un tal 7780 Studios. La gente lo descarga por curiosidad y sale traumatizada, pero en el buen sentido. Ese pasillo, ese bucle infinito, esa sensación de no tener control, el diseño sonoro enfermizo, aquello no era marketing, era arte interactivo puro. Y claro, cuando al final se revela que detrás estaban Hideo Kojima y Guillermo del Toro, y que el protagonista iba a ser Norman Reedus, el hype se dispara a niveles nucleares. Era literalmente el Dream Team del terror psicológico. Todo apuntaba a que Silent Hill iba a renacer a lo grande. ¿Y qué pasó? Pues que Konami decidió pegarse un tiro en el pie y luego al otro por si acaso. En ese momento la empresa estaba en plena transición interna, alejándose de los AAA tradicionales para centrarse en móviles, pachinko y proyectos más rentables a corto plazo. Y en medio de ese cambio, la relación con Kojima se rompe de forma bastante fea. Tensiones internas, recortes de libertad creativa, conflictos contractuales. El típico cóctel que nunca sale bien. El resultado, cancelación fulminante de Silent Hills PT. Pero lo peor no fue solo cancelarlo, fue cómo lo hicieron. Konami eliminó PT de la tienda digital, impidiendo que nuevos jugadores pudieran descargarlo. Y no solo eso, si borrabas la demo de tu consola la perdías para siempre. Es decir, destruyeron activamente una de las experiencias de terror más influyentes de la década. Al final, lo que arruinó Silent Hill no fue la falta de talento, ni de ideas, ni de interés del público. Fue una decisión empresarial fría, centrada en números a corto plazo, que ignoró el valor cultural y creativo del proyecto. Y algo parecido, aunque menos mediático, pasó con Knockout City. La idea de este juego era muy fresca. En un mercado multijugador saturado de shooters clónicos, Battle Royale reciclados y Hero Shooter sin alma, llega este juego de balón prisionero arcade, rápido, accesible, visualmente atractivo y con un gameplay que enganchaba desde la primera partida. Era competitivo, pero también casual, perfecto para jugar solo o con amigos. Vamos, tenía personalidad propia. El problema es que, aunque el desarrollo lo llevaba Velan Studios, la publicación estaba en manos de Electronic Arts, y cuando EA entra en la ecuación ya sabes que si los números no revientan desde el minuto 1, la paciencia dura poco. El juego salió en 2021, y lo hizo con buenas críticas, buena recepción inicial y bastante ruido en redes. Pero aquí llega el primer error gordo, no era free to play desde el inicio. Tenía prueba gratuita, sí, pero luego había que pagar. Y claro, en un género donde tus competidores directos son gratis, Fortnite, Apex, Rocket League, poner una barrera de entrada era pegarte un tiro en el pie. Mucha gente lo probó y no volvió cuando tocaba pagar. Luego vino el segundo problema, el soporte. Aunque el juego recibía temporadas y contenido, el marketing era prácticamente inexistente. EA no lo empujó como debía. No hubo eventos potentes ni colaboraciones grandes, ni presencia fuerte en streaming que mantuviera el interés. Parecía que lo lanzaron y se olvidaron. Cuando Velan Studios recuperó la publicación e intentó convertirlo en free to play, ya era tarde. La base de jugadores había caído muchísimo, y eso en un multijugador es letal. Y el golpe final llegó en 2023, anunciando el cierre de los servidores. Luego tienes Plantas contra Zombies Battle for Neighborville, que venía de una fórmula que funcionaba, Garden Warfare, y decidió cambiar sistemas claves que la comunidad amaba. Para poner un contexto rápido, los Garden Warfare habían creado algo muy guapo. Un shooter desenfadado, colorido, accesible pero con profundidad competitiva real. Era el típico juego que jugabas por diversión y cuando te dabas cuenta llevabas 200 horas. La comunidad estaba contenta, el tono era perfecto y la fórmula ya estaba afinada. Entonces llega Neighborville,
y en vez de evolucionar lo que funcionaba, decide cambiarlo todo porque sí. El desarrollo seguía en manos de PopCap Games, bajo el paraguas de EA, y allí empieza el problema. Se nota que hubo decisiones de diseño más corporativas que creativas. El juego abandona el sistema clásico de variantes de personajes, que era uno de los pilares del gameplay, y lo sustituye por un sistema más simplificado, con habilidades prefijadas. Resultado, menos variedad, menos personalidad y menos ganas de experimentar. Y claro, la comunidad lo notó al segundo uno. Luego está el tema del contenido. El juego salió con menos mapas, menos modos memorables, y una sensación general de ser un paso atrás respecto a Garden Warfare 2. Pero el golpe real vino después del lanzamiento. El soporte fue irregular, el contenido post-lanzamiento no mantuvo el interés, y la comunicación fue bastante floja. No había esa sensación de juego vivo que sí tuvieron entregas anteriores, y en un shooter online, si no alimentas la comunidad constantemente, la gente se va. La estocada final, el fin prematuro del soporte. EA y PopCap dejaron de actualizar el juego relativamente pronto, sin darle tiempo real a asentarse ni a recuperar jugadores. Básicamente, lo lanzaron, vieron que no explotaba números y pasaron página. Con Star Wars Outlaws, el problema fue distinto. El juego tenía una premisa brutal, un mundo abierto de Star Wars centrado en el lado criminal de la galaxia, contrabandos, sindicatos, reputación, libertad para moverte entre facciones. Sonaba a ese sandbox que los fans llevaban años pidiendo. Además, estaba desarrollado por Massive Entertainment, los de Division, usando el motor Snowdrop, que visualmente es una locura. El problema empieza cuando entra en escena su editora, Ubisoft, y claro, cuando Ubisoft toca un mundo abierto ya sabes por dónde van los tiros. Mucha gente empezó a temer, y con razón, que el juego acabaría siendo otro mapa gigante lleno de iconos, misiones crónicas y estructura de checklist. Ese es síndrome Ubisoft, que convierte la exploración en trabajo más que en una aventura. Y luego el lanzamiento fue un caos técnico. El juego salió con bugs que rompían misiones y problemas de optimización que hacían que hasta un PC de la NASA sufriera. Pero lo que de verdad encendió a la comunidad fue la monetización. Ubisoft se pasó de lista intentando vender ediciones de más de 130 € para jugar 3 días antes, bloqueando incluso misiones de personajes icónicos, como Jabba the Hutt, tras un muro de pago desde el día 1, un descaro total. A nivel de diseño, la empresa pecó de conservadora. Nos vendieron libertad, pero te encontrabas con mecánicas de sigilo súper rígidas, que si fallabas por un solo milímetro, te mandaban al último punto de control sin piedad. Esa falta de pulido en la jugabilidad hizo que muchos sintieran que estaban jugando a un título de hace 10 años con una skin bonita de Star Wars. Al final, la directiva de Ubisoft admitió que las ventas fueron demasiado bajas de lo esperado, lo que provocó que en su momento retrasaran otros juegos como el Assassin's Creed Shadows, para no repetir el ridículo. Después está Prince of Persia, un reinicio valiente a nivel técnico, pero que eliminó el riesgo jugable y encima vendió su final en un DLC. Veníamos de la trilogía de las Arenas del Tiempo, que había dejado el listón altísimo. Parkour precioso, combates ágiles, narrativa oscura que fue evolucionando. La saga tenía identidad clara. Entonces, Ubisoft decide reiniciar la franquicia desde cero en el 2008, con nuevo estilo artístico, nuevo príncipe y nueva dirección jugable. Y ojo, la base no era mala, ni mucho menos. Visualmente era precioso. Ese estilo cel shading, casi como una ilustración en movimiento, le daba una identidad brutal, distinta a cualquier otro AAA de la época. El parkour seguía siendo fluido, las animaciones eran elegantes y la relación entre el príncipe y el Ica tenían química real. Era un enfoque más íntimo, más narrativo. El problema es que Ubisoft quiso hacerlo accesible, demasiado accesible. Aquí viene la decisión que mató la percepción del juego. No podías morir, literalmente. Cada vez que fallabas un salto o perdías un combate, el Ica te salvaba automáticamente. A nivel narrativo tenía sentido, pero a nivel jugable eliminaba toda la tensión. No había riesgo, no había castigo, no había esa satisfacción de lo he conseguido por los pelos. Y claro, para una saga basada en precisión y dominio del movimiento, quitar el peligro fue como quitarle el alma.
Luego está el combate. Se volvió más uno contra uno, más pausado, casi coreografiado, alejándose del sistema más dinámico de la trilogía anterior. A algunos les gustó, pero muchos lo sintieron simplificado y repetitivo. Y la puñalada final vino con el cierre de la historia. El final real del juego no estaba en el juego base, estaba en un DLC de pago. Es decir, si querías la conclusión narrativa tenías que pasar por caja, y eso enfadó muchísimo a los fans, porque parecía que te vendían un juego incompleto a propósito. El caso de Destiny 2 es desgaste progresivo. Para empezar, cuando salió en 2017 el hype era gigantesco. Veníamos de un Destiny 1 que tras expansiones había acabado siendo un looter shooter brutal, buen gunplay, raids míticas, comunidad fuerte. La base estaba más que consolidada y Bungie tenía la oportunidad de construir sobre eso. Pero aquí llega el primer tropiezo. El Destiny 2 de lanzamiento se simplificó demasiado. Menos builds, menos profundidad en armas, menos libertad para crear tu estilo de juego. Parecía más accesible, sí, pero también más plano. Muchos veteranos sintieron que habían casualizado el endgame para atraer público nuevo, perdiendo parte de la esencia hardcore que sostenía la comunidad. En ese momento, además, Bungie todavía estaba ligada a Activision y se notaba la presión por monetizar fuerte. Expansiones constantes, pases, contenido fragmentado. El modelo empezaba a cansar. Luego vino la separación de Activision, que en teoría iba a salvar el juego, pero aquí empieza otro problema distinto. Bungie gana independencia, sí, pero también asume todo el peso económico, y eso se traduce en una monetización cada vez más agresiva. Pero el golpe más polémico fue el Content Vault. Bungie empezó a eliminar contenido del juego, campañas, planetas, raids, cosas que la gente había pagado. La excusa era reducir tamaño y mejorar el mantenimiento técnico, pero para la comunidad fue un jarro de agua fría. Sentían que les estaban quitando partes del juego para luego vender las nuevas. A eso súmale la narrativa fragmentada en temporadas limitadas, FOMO constante, si no juegas ese mes te pierdes la historia, y un grindeo que a veces se siente más obligación que diversión. Luego llegamos a decisiones directamente incomprensibles como Contra Rogue Corps. Contra siempre fue sinónimo de acción arcade pura, disparos constantes, dificultad alta, jefes enormes, cooperativo frenético. Era una fórmula simple, sí, pero perfectamente afinada. La gente no pedía que la reinventaran, pedía que la actualizaran con respeto. Pero entonces llega Konami y decide hacer exactamente lo contrario. En vez de mantener la esencia 2D o evolucionarla como hizo con Contra 3 o Hard Corps en su día, Rogue Corps se convierte en un shooter isométrico con Twin Stick, es decir, cambia completamente el ADN jugable. Ya no era ese avance lateral milimétrico, ahora era moverte por arenas disparando en todas direcciones. El problema, que no destacaba en nada dentro de ese género. No era tan preciso como otros Twin Stick, ni tan espectacular ni tan fluido. Se sentía tosco con físicas raras y feedback de disparo flojo. Para una saga famosa por su precisión, eso era imperdonable. Luego está el tono artístico, que fue otro tiro en el pie. Contra siempre fue exagerado, sí, pero dentro de una estética militar de ciencia ficción coherente. Aquí en cambio se fueron a un estilo grotesco, casi paródico, con personajes rarísimos, un panda cyborg, un zombie con barriga parlante, que rompían totalmente la fantasía de acción seria que tenía la saga. La comunidad no conectó nada con eso. Y para rematar, el sistema de progreso era puro grindeo, mucho farmeo de recursos, mejoras poco interesantes y sensación constante de repetición. En vez de adrenalina arcade parecía un looter de bajo presupuesto. Con Dead Space 3, el error fue hacer un terror más comercial. Para entender todo este desastre hay que mirar un poquito atrás. Los dos primeros Dead Space, desarrollados por Visceral Games bajo Electronic Arts, habían construido una identidad clarísima: survival horror espacial, tensión constante, recursos limitados, oscuridad, soledad y ese sonido metálico de la Ishimura que te taladraba la cabeza. Era miedo psicológico, no adrenalina barata. Pero EA, viendo que el terror puro vendía menos que la acción, decidió abrir la saga a más público. Meterle más tiros, más explosiones y más espectáculo. Y ahí empezó el problema. Dead Space 3 abandona gran parte del terror para abrazar la acción cooperativa. Sí, podías jugar toda la campaña en cooperativo, algo que en papel suena bien, pero en práctica rompe la atmósfera. El miedo funciona cuando estás solo, vulnerable, sin saber qué hay atrás de la puerta.
Con otro jugador al lado, el terror se diluye. Luego está el diseño de enemigos y situaciones. Más hordas, más munición, más combate abierto, menos gestión de recursos, menos tensión. Ya no era sobrevivir, era disparar sin parar. Pero el golpe más polémico fue la monetización. EA metió microtransacciones en pleno survival horror. Podías comprar recursos, materiales de crafteo, mejora de armas, es decir, pagar para facilitar un juego que, por diseño, debería presionarte y ponerte al límite. La comunidad lo vio como una traición total al espíritu de la saga. El resultado, un juego que, aislado, no era terrible, pero como Dead Space se sentía desdibujado. No daba miedo como el 1, no tenía el equilibrio del 2, y tampoco destacaba lo suficiente como shooter de acción para competir con otros juegos del mercado. Y en Deus Ex Mankind Divided el sabotaje fue más empresarial que jugable. Veníamos de Human Revolution, que había resucitado la saga con dignidad, RPG profundo, decisiones reales, sigilo, conspiraciones, libertad de enfoque. Adam Jensen había vuelto con fuerza, y la gente esperaba una secuela que ampliara todo eso a lo grande. Y aquí es donde entra el problema, la gestión de Square Enix. Primero, la campaña de marketing fue muy rara. Intentaron vender el juego con una iniciativa llamada Augment Your Preorder, que básicamente gamificaba las reservas. Cuantos más preorders había, más extras desbloqueaban. La comunidad lo vio como una manipulación pura, como si estuvieran usando a los fans para desbloquear contenido que debería venir de base. Y luego vino el tema del contenido recortado. Mankind Divided se sentía narrativamente incompleto. La historia terminaba de forma abrupta, dejando tramas abiertas clarísimas, porque en realidad el plan original era dividir la secuela en varias partes, es decir, estabas jugando a la mitad de una historia mayor, pero pagando precio completo. Y claro, ese sentó fatal. A nivel jugable, el juego era sólido, sigilo profundo, niveles bien diseñados, múltiples rutas, pero más corto que Human Revolution, con menos variedad de localizaciones principales. Mucha praga, muy detallada, sí, pero menos sensación de viaje global. Y para rematar, Square Enix volvió a meter microtransacciones en Deus Ex. Créditos, Praxis Kits, consumibles, cosas que podías comprar para progresión más rápido en un RPG basado precisamente en progresión y decisiones. No rompía el juego, pero ensuciaba toda la experiencia. Y finalmente cerramos con Monster Hunter Wilds, que no falló por su caza ni por sus monstruos, sino por una optimización floja, polémicas de monetización y percepción de contenido dosificado desde el inicio. Para empezar, una base importante, Wilds no salió siendo un mal juego. De hecho, a nivel de caza, monstruos, biomas y espectáculo, seguía teniendo esa esencia Monster Hunter que enganchaba durante cientos de horas. El problema no fue la idea, fue como Capcom gestionó el lanzamiento y el post-lanzamiento. El primer golpe vino por el rendimiento técnico, sobre todo en PC. El juego salió con problemas de optimización bastante serios, caídas de FPS, stuttering, consumo exagerado de recursos, incluso en equipos potentes. Y claro, cuando un juego basado en precisión y timing no va fluido, la experiencia se resiente muchísimo. Pero donde más se calentó la cosa fue en la monetización. Capcom volvió a tirar de microtransacciones cosméticas, vouchers de ediciones de personajes, DLCs tempranos. Nada pay to win como tal, pero sí lo suficiente para que muchos sintieran que estaban exprimiendo demasiado al jugador desde el minuto 1. Y cuando ya pagas 80 €, ver tiendas internas activas desde el lanzamiento genera rechazo automático. A eso, súmale la sensación de contenido recortado. Algunos criticaron menor variedad de monstruos o endgame menos potente en comparación con entregas pasadas en su salida inicial. No era falta total de contenido, pero sí la sensación de que parte del plato fuerte llegaría después vía contenido adicional. Y aquí entra el modelo semi-live service, eventos por tiempo limitado, contenido dosificado, roadmap constante, que a unos les gusta pero a otros les cansa porque sienten que el juego nunca está completo del todo. Y hasta aquí este repaso a estos juegos que tenían talento, ideas y comunidad, pero que acabaron cayendo no por falta de calidad, sino por decisiones empresariales que les costaron las alas antes de tiempo. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que es el juego más arruinado por su propia compañía? ¿Hay algunos que deberían haber estado en este vídeo? Déjamelos que me los apunto para una siguiente parte, te leo en comentarios. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Nos vemos en el próximo vídeo.